Buen día a todos, qué gusto volverles a encontrar en este espacio de aprendizaje que cada vez se está convirtiendo en una comunidad donde tenemos la posibilidad de interactuar. Espero que el periodo vacacional haya sido de provecho, que haya tenido usted la posibilidad de descansar, de compartir con sus seres queridos y ahora pues ya fresco y con nuevos bríos tenga la posibilidad también de incorporarse a sus actividades académicas. Esta es la cuarta semana de trabajo, como usted puede notar en nuestra diapositiva de inicio, y la vamos a dedicar a un tema interesante que es la producción de textos narrativos. Esta semana vamos a trabajar con un objetivo únicamente, de tal manera que podamos centrarnos en la producción de breves textos con intención literaria. Este objetivo de aprendizaje es importante porque nos tiene que hacer considerar la diferencia sustancial que hay a la hora de escribir entre la intención literaria y la no literaria, entendida esta última como la comunicación más coloquial y cotidiana. De hecho, pues en algún momento más adelante vamos a hablar de las características del lenguaje literario, ¿verdad? Y cómo esto nos ayuda precisamente a enmarcar un relato, una producción dentro del contexto o de las tipologías literarias. Bueno, sin más, vamos a arrancar como ya es una costumbre, pues nuestro primer momento en la clase tiene que ver con una reflexión inicial. Ahora pues quiero hacerlo a través de una pregunta que después tendremos la posibilidad de responder en un foro que ya está habilitado dentro de la plataforma. Y ese foro es pues una herramienta que vamos a construir de manera colaborativa, así que por favor tengan ustedes en consideración que estoy planteándoles una situación para interactuar y que cualquiera puede proponer su respuesta, ¿verdad? No espere que sea este servidor el que dé respuesta a todos los comentarios, sino que pueden ser ustedes mismos los que se den una respuesta. Es importante tener un formato, una planificación previa a la escritura de un texto. Esa es básicamente la pregunta que esta semana quisiera que resolviéramos, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que es importante contar con esa planificación y qué beneficios cree usted que esto podría aportarnos ya a la hora de escribir? Entonces, dejo abierto el foro, esperando que ustedes participen y eh, más adelante pues haremos una síntesis y rescataremos aquellas ideas que nos ayuden a consolidar nuestros conocimientos. Bueno, arrancamos entonces con la parte de nuestras ideas previas. En el apartado de ideas previas, básicamente he querido esta oportunidad destacar a un autor, el Barran Santiago, que básicamente identifica tres momentos claves a la hora de escribir un texto. Esos tres momentos son la planificación, que es vital, es importantísimo tener un esquema de planificación. El segundo momento es la textualización, o dicho de otra manera, es la producción de un primer borrador, ¿verdad? Voy a utilizar la palabra borrador, ¿verdad? Porque es la más apropiada para ese ejercicio de textualización, que es la segunda etapa. Y hay un tercer momento clave también en la producción, que es la revisión, que tal como lo señala el autor, pues se da en dos planos. Primero a nivel de fondo o contenido y posteriormente los ajustes de la forma. Es importante pues tomar en consideración estos tres momentos porque tendremos que aplicarlos. Recapitulo, es la planificación, la textualización y la revisión. Esto de acuerdo al modelo que plantea Albarrán Santiago. Ustedes también pueden verificar en Casani, Daniel Casani, en su texto La cocina de la escritura. Él plantea un modelo con 4 etapas que no, debo de aclarar, no dista mucho de esto. Básicamente son etapas subsecuentes. Esto implica que hay que irlas agotando una a una y una constituye precondición para la que sigue.
Casani es todo un referente, pues les invitaría a leer su texto La cocina de la escritura si quieren ahondar en este tema. Por ahora, pues me quedo con Albarrán Santiago y sus 3 etapas. Bueno, hablemos ahora de los momentos de la producción, ¿verdad? Retomando la idea de Albarrán y los 3 grandes pasos o procesos que están involucrados en la producción de un texto, me permito ahora a través de este esquema hacer una sistematización de conceptos de manera que usted tenga mucho más claro. En la parte posterior del esquema, ustedes van a advertir que se habla de una situación de comunicación. En este caso, el autor quiere claramente decirnos que todo texto tiene su origen en un elemento de la realidad que necesitamos comunicar a otros. Ese elemento de la realidad puede ser una emoción, puede ser un recuerdo, puede ser nuestro deseo por comunicar a otros la belleza de un lugar, la admiración que sentimos por una persona, el dolor que nos produjo un evento. Entonces, esa parte de la realidad que nosotros intentamos comunicar a otros, parte y es catalogada como situación comunicativa. Esa situación comunicativa es la que mueve a las personas a escribir. En ese sentido, pues, es muy importante tener claro que la realidad es la materia prima para cualquier manifestación artística. En el caso de la literatura, pues, eso no deja de ser así. ¿Qué vamos a encontrar en la situación comunicativa? Bueno, de entrada, pues lo que ya he descrito, un tema, es decir, un motivo que da origen a la redacción. En la situación comunicativa también incluye a la audiencia, es decir, quién serán los interlocutores y por qué es necesario hacernos estas preguntas, porque de acuerdo a quiénes sean los interlocutores, nosotros tendremos que hacer adaptaciones de lenguaje, ¿verdad? Utilización de giros. No es lo mismo escribir para una comunidad argentina que tiene sus modismos que escribir para una comunidad de salvadoreños en donde los desplazamientos, los cambios semánticos pueden hacer que el significado de un texto cambie diametralmente. Por último, la situación comunicativa nos obliga a pensar en con qué propósito estamos escribiendo. Una vez que ya tenemos resueltas estas preguntas iniciales relacionadas con tema, audiencia y propósito, el esquema sugiere que entremos a la etapa de planificación. Entonces, planificar básicamente, tal y como el esquema nos lo plantea, tiene que ver con la organización de ideas, tiene que ver con la formulación de objetivos, tiene que ver con generar propuestas. Entonces, la planificación es una etapa en donde uno mayormente lo que hace es hacerse preguntas respecto a los elementos de la narración que espera concretizar. Quiénes van a participar, dónde va a tener lugar, cuál va a ser la trama, quiénes participan, ya lo había dicho, eh, cuándo sucede, los motivos, etcétera, etcétera. Entonces, la planificación es sistemática en el sentido que me va a permitir a mí prever o anticipar todos los recursos técnicos necesarios para la producción del relato. Entonces es importante, y por eso arrancamos así nuestra reflexión, es importante que nosotros tengamos un esquema claro de planificación. Formular objetivos no es otra cosa más que establecer los alcances del texto. Y ahí es donde uno como autor se hace preguntas: ¿por qué estoy escribiendo? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué espero que la gente entienda? ¿Qué mensaje quiero transmitir a las personas? Etcétera, etcétera. Si usted ve la lógica, luego que una persona ha planificado un relato, el siguiente paso lo lleva a la redacción. Sin embargo, debo de ser totalmente enfático al decir
que esta apenas si será una primera redacción, es decir, un borrador. Esas ideas que he preconcebido en la planificación empezarán apenas a tomar forma y la redacción de este borrador me ayudará a ver la consistencia de mis planteamientos, si la relación de ideas es adecuada, si hay sentido en lo que digo, si hay coherencia, si hay adecuación, si lo que estoy intentando comunicar a los demás efectivamente se logra, o, en todo caso, este borrador, si no es capaz de dar respuesta a todos estos planteamientos, tendrá que replantearse. Entonces, esta redacción inicial se refiere a un borrador que es un texto en franca construcción. Luego que el texto esté escrito, ¿verdad? Donde se empiezan a ver las relaciones, se empieza a revisar la consistencia, se empieza a determinar si hay elementos faltantes, pues obviamente después de todo eso viene la lectura crítica del texto, que como etapa en la planificación dice que es la revisión. Y aquí es donde el autor se tiene que despojar totalmente del celo que genera la producción y ser muy crítico para valorar si sus planteamientos son adecuados o no. La revisión debe de ser muy objetiva, muy crítica, muy veraz y debe de permitirme ver las áreas en que el texto debe de mejorarse. Entonces, para ello, la dinámica de revisión generalmente es una lectura con ojo crítico y luego un rehacer el texto. ¿En qué sentido? Al haber identificado sus áreas de mejora, pues estoy listo para ajustar mi texto, incluir elementos, quitar algunos que a lo mejor después descubro no son relevantes para alcanzar el clímax de la historia. Y básicamente ahí, con este proceso de reescritura, podemos ir garantizando que el texto tenga consistencia. Ahora, básicamente, como las flechas lo indican, este no es un proceso lineal, eso a usted le debe de quedar totalmente claro. La escritura no es un proceso lineal, es un proceso recursivo, es decir, se repite. Aquí usted podrá ver un círculo, una especie de círculo que se puede estar dando diferentes veces. Planifico, redacto, reviso, leo, ajusto. Si no me siento conforme, reviso nuevamente mi planificación. Es probable que se me hayan quedado ideas en el tintero, vuelvo a redactar, vuelvo a leer y así el proceso es recursivo en ese sentido. Está en constante mejora hasta llegar a un texto que es capaz de transmitir con mucha claridad las ideas que me propongo. Entonces, estos son los tres momentos de la producción textual que usted deberá de aplicar. Quiero comentarle que para facilitar su labor de planificación, he alojado en la plataforma una hoja que constituye una guía a partir de los elementos propios de un texto narrativo. He formulado algunas preguntas claves, le propongo que usted las responda dentro del esquema y eso lo convierta en los insumos de la narración. Entonces, estoy intentando que su proceso de planificación sea más efectivo, más concreto y le ayude a producir un texto con intención comunicativa. No voy a seguir sin aclararle que la intención comunicativa y literaria de un texto gira alrededor del empleo de un lenguaje que no es coloquial. La narración literaria, para ser o para tener esta característica, recurre al lenguaje literario o lenguaje figurado, el lenguaje embellecido, tal y como los griegos lo llamaban, en donde las palabras tienen una connotación más que una denotación. Esto quiere decir que yo puedo cargar emocionalmente las palabras y en vez de decir, por ejemplo, en una narración que sus ojos azules y grandes,
puedo cambiar el valor denotativo por uno connotativo y decir el mar de sus ojos, porque con ello claramente hago alusión al color y a la extensión, a la profundidad que pueden tener. Entonces, el lenguaje literario básicamente se fundamenta en el uso de figuras y la intención que tiene es claramente estética, es decir, producir en el espectador gozo, ¿verdad? Un gozo estético, obviamente, que es una categoría filosófica introducida por los griegos, el gozo estético, en el sentido de que era una recreación espiritual el arte para ellos. Entonces, llegar a esa recreación es el objetivo de ese gozo estético. Bueno, continuemos con nuestras diapositivas. Ya que hemos visto básicamente los tres momentos de la producción textual, yo le invito a que usted lea un documento que le amplía las ideas ya expuestas, ¿verdad? En el enlace que acabo de poner acá en la presentación, usted podrá tener una ampliación muy interesante respecto a estos momentos. Si usted tiene dudas, por favor, siempre le aconsejo lo mismo, utilice la mensajería de la plataforma para hacerme saber cuáles son sus dudas y bueno, tal y como los normativos de la universidad lo establecen, yo estaré al pendiente de sus preguntas y responderé en las 24 horas hábiles que el sistema me da para poderlo hacer. Bueno, eso es relativo a la actividad de ampliación. En cuanto a la actividad de consolidación, tengo una hoja modelo que habla precisamente de cómo planificar. Entonces yo le voy a pedir que usted lea ese documento y se dé cuenta que lo que estoy intentando hacer es, para cada uno de los elementos de la narración, que son los personajes, el tiempo, el ambiente, el lugar, le voy a generar unas preguntas claves que espero le sirvan a usted como referencia para tener claridad sobre las ideas que va a interrelacionar. Esto solo es un modelo de planificación. Usted podría hacer un esquema donde defina la secuencia de acciones. Usted podría hacer una red donde defina personajes, hechos y las relaciones entre ellos. Lo que yo le estoy poniendo y le voy a presentar desde la plataforma es obviamente un modelo de planificación muy tradicional que solo recurre a los elementos de los textos literarios. Espero que sea de su ayuda. Entonces, en la actividad de consolidación, le pido que revise la hoja de planificación, que vea las preguntas, les dé respuesta y con esas respuestas obviamente usted podrá generar un texto. Finalmente, pues cerramos esta semana explicando un poco cuál es la tarea que usted tiene que desarrollar. Quiero ser muy enfático. Ha habido muchas dudas respecto a la tarea, entonces ahora voy a aclararlo. Antes de salir de vacaciones puse en la plataforma una guía sobre textos narrativos que tiene unos literales. La indicación que di desde antes de vacaciones era que el literal F, que es el relativo a la producción textual, ese debe de entregarse el día 19 de agosto y que constituirá la primera parte de la prueba parcial. Hago la aclaración. En la modalidad virtual, la prueba parcial igual tiene una ponderación de 15%. Sin embargo, para obtener ese 15%, usted debe de hacer dos actividades, lo cual quiere decir que esta producción de texto que usted entregará el 19 representa el 5% de su parcial y la prueba escrita que habilitaré el próximo fin de semana representará el 10% restante. Es importante que usted tenga claridad sobre esto porque la nota del parcial no será únicamente la nota que usted obtenga en la prueba escrita. Es una nota promediada.
¿Por qué hago la aclaración? Porque muchos estudiantes posteriormente presentan reclamos de que este servidor les ha bajado nota en el parcial. No tendrá únicamente la nota de la prueba escrita, sino que habrá un promedio entre la producción del texto y la prueba escrita. Pues bien, espero que estas indicaciones y estas ideas que hemos comentado esta semana sean de su utilidad, le ayuden a redactar ese texto. No dude en contactarme si tiene alguna dificultad en el desarrollo de las actividades o de sus trabajos. Recuerde que tenemos la posibilidad de interactuar a través de la mensajería o los foros de cada semana. Pues bien, espero que ustedes tengan la posibilidad de enviarme el día 19 de agosto su primera parte del parcial y posteriormente estaré habilitando etiquetas para señalar fecha y hora concretas en las que realizaremos nuestra primera prueba escrita. Hemos llegado con esto al final de la primera unidad. Por favor, espero sus comentarios, sus apreciaciones, sus valoraciones a través de los foros respectivos. Tengan un buen día y seguimos en contacto y en espera de nuestra segunda unidad de trabajo.